buenas noches, compañeros y compañeras. Le damos la bienvenida a Sandra, que es de la Casa de Costa Rica, de CCA, y nos va a traer un tema que es importantísimo: cómo aplico los conceptos 3, 4, 5, 9 y 10 de CCA en el programa y en mi vida personal. Así que bienvenida, Sandra, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y te escuchamos. Cuentas con 45 minutos para el desarrollo del tema y después vendrá un periodo de preguntas donde podemos compartir con usted un poquito más. Adelante, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya me presentaron, soy Sandra de Costa Rica. Antes de iniciar el tema, yo quería recordarles que aunque hoy vamos a hablar de conceptos, recordar que tenemos 36 principios. Entonces ahí, si gustas, le das clic, su sirene. Vamos a tener los primeros 12 principios que corresponden a los pasos. Ellos nos ayudan a nuestra recuperación. Luego tenemos las tradiciones que nos van a ayudar en la unidad del grupo. Y tenemos otros 12 principios que están con el servicio, y esto los practicamos a través de los conceptos. Bueno, yo escogí estos cuantos conceptos que se mencionaban porque son los con los cuales yo me estoy relacionando más fácilmente. Y acá les traigo un pensamiento que es de Voces de Recuperación. Si alguien lo tiene, el librito, después puede leerlo. Pertenece al 8 de enero, yo solamente les voy a leer un pedacito. Y nos dice que se llama Tejiendo el tapiz de nuestras vidas. Dice que esta imagen me refuerza la importancia de hacer de OA una parte integral de mi vida, utilizando los pasos para guiar mi comportamiento, las tradiciones para guiar nuestros grupos y los conceptos para guiar a nuestros cuerpos de servicio. Con ello puedo tejer un bonito tapiz y aumentar las posibilidades de seguir en la recuperación. La imagen de mi poder superior guiándome amorosamente mientras tejo el tapiz de mi recuperación espiritual, emocional y física contribuye a mi paz y serenidad. Mientras use las herramientas, el tapiz de mi recuperación no se deshará y yo seguiré avanzando en mi recuperación. Y les quería leer este pedacito de este pensamiento porque me gusta cómo nos recuerda que para nuestra recuperación en las 3 áreas no solamente vamos a ocupar los principios, a veces también nos enfocamos en los principios de los 12 pasos, ¿verdad? Y como les presenté anteriormente, son 36 principios los que tenemos y además las herramientas de recuperación, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que nos va a ir ayudando a mantenernos y a ir avanzando en nuestra recuperación. La siguiente. Entonces, bueno, acá en el país, en Costa Rica, ya tenemos el boletín. Es como un folletito, de los 12 conceptos de servicio. El que aparece ahí en la fotografía es el que pertenece a México. Cuando yo preparé el tema, no tenía el de Costa Rica, pero ahora que lo tengo, pues ahí lo estuve comparando y realmente son muy similares. Lo que va a cambiar es la forma en que se redactan las cosas, pero el sentido es el mismo. La siguiente, entonces podemos iniciar con el primer concepto, el concepto 3, y nos dice que el derecho de decisión basado en la confianza hace posible un liderazgo efectivo. El principio de este concepto es la confianza. Entonces, nuestra literatura dice que el servidor va a tener el derecho de decidir cómo hacer su trabajo. Vamos a confiar en que él va a actuar con responsabilidad. Entonces, yo les pongo el ejemplo de que a mí me pidieron compartir este tema, pero nadie me dijo, usted lo tiene que preparar de esta y esta manera y lo tiene que dar así, así, así. No, a mí me dieron el derecho de decidir cómo yo iba a preparar este tema.
pero también yo entonces tengo la responsabilidad de que voy a venir a hablar sobre nuestra literatura de OA. No voy a venir a hablar de cosas que yo leo en mi vida personal, o aunque yo asista a otra hermandad de 12 pasos, entonces voy a venir y hablarles de esa otra hermandad, ¿verdad? Entonces ahí también yo tengo un derecho de decisión, pero también tengo una responsabilidad. Y también puede ser que en esa responsabilidad o en ese servicio que yo esté dando, yo aprendo también a delegar. Entonces dice que cuando yo delego, esto permite una acción de toma de decisiones rápida y eficiente. Esto, ¿cómo puede ser? También que cuando a mí me dijeron prepare el tema, yo no voy a estar ahí como diciéndole, estéme revisando a ver si le parece esto que voy a dar, y le mando un borrador y le mando, entonces eso no es nada eficiente, ¿verdad? O que algún servidor siempre nos esté consultando antes de poder tomar él mismo la decisión. Entonces vamos a ir atrasando tal vez actividades que se tienen que dar en nuestro grupo. Podemos pasar a la siguiente. Yo acá les traigo unas preguntitas. Como esto queda grabado, entonces después ustedes podrán tener la tranquilidad y reflexionar sobre estas preguntas. Si quiere, le vuelves a dar otro clic porque son 2 preguntitas para este concepto. Y dice, ¿de qué manera me ayuda el tercer concepto darles a los demás el derecho a tomar sus propias decisiones? Entonces, cuando yo permito que los demás tomen sus propias decisiones, les estoy dando su dignidad, ¿verdad? Ellos pueden hasta descubrir que sí tenían cierta habilidad que creían que no tenían. La otra pregunta dice, ¿de qué manera confiar en un poder superior me ayuda a soltar las riendas de mis temores de que los demás no tomen las decisiones correctas? Entonces, aquí pueden ser también las mamás, ¿verdad? O papás, que soltar a esos hijos y que tomen sus decisiones ya cuando ya tienen la capacidad o tienen que comenzar a enfrentarse al mundo. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces darles esa libertad de que ellos lo puedan hacer. Por ejemplo, si yo le pido a mi esposo que vaya a hacer alguna compra al supermercado, yo le tengo que dar la libertad de que él decida qué comprar, a menos de que sea algo muy importante para mí. Entonces yo tengo que ser específica. Yo le puedo decir, vaya, compre leche. Pero yo digo, es que él ya tiene que saber que yo tomo tal leche, pero me llega con otra leche. Y entonces me enojo, ya hay una discusión. Si algo es tan importante para mí, yo tengo que ser específica y decirle, bueno, te voy a dar este servicio, pero esperaría, no sé, que esto esté dentro de 15 días. ¿Verdad? Entonces tengo que dar especificaciones, o quiero que me traigas tal tipo de leche. Pero si yo no lo dije, entonces yo tengo que permitirle a esa persona ese derecho de decisión. A mí me ha pasado que en la casa, cuando yo a veces le digo a mi esposo, vaya tal cosa, y después yo digo, ay, sí, no le dije que era tal marca. Entonces, calladita, ¿verdad? Porque él decidió cuando yo no fui tan específica. La siguiente, en concepto 4, nos dice que el derecho de participación asegura la igualdad de oportunidades para todos en el proceso de toma de decisiones. Y el principio es igualdad. Perdón, es que me atacó un abejorro. Andan en la fecha de mayo. Entonces, el principio es igualdad. El derecho de participación, ahí está la clave. Yo debo de participar en mi grupo. Pero ¿cuándo yo comienzo a participar? Cuando yo considero que pertenezco a algo. Entonces, cuando yo me siento parte de, tengo ese sentido de pertenencia, yo comienzo a opinar. Y dice la literatura que cada miembro de CCA-OA tiene el derecho y la responsabilidad de participar. Vean qué bonito. O sea, no solamente tengo el derecho, yo tengo la responsabilidad. Y dice que puedo tener una participación directa o delegada. Entonces, directa, ¿cómo sería? Cuando tenemos reuniones de conciencia de grupo.
Entonces ahí yo directamente puedo dar mi opinión sobre el asunto que se está tratando. ¿Cómo puede ser delegada? Delegada va a ser cuando, por ejemplo, tenemos al representante del intergrupo. Entonces ahí el representante es el que va a hablar por nosotros. Entonces ahí le estamos dando ese derecho de participación. Entonces, ¿cómo pueden ser? Juntas de conciencia de grupo, juntas de intergrupo, reuniones regionales o hasta a nivel de la OMS, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos ejemplos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo podemos este concepto aplicarlo en nuestra vida? Aquí solo es una preguntita. Dice, ¿de qué manera insistir en mi opinión daña mi capacidad de apoyar el proceso de toma de decisiones? Entonces, yo puedo opinar, pero este concepto lo que nos dice es que yo nada más opino para participar. Yo no estoy opinando para que los demás cambien de opinión y me sigan, ¿verdad? Sino que más bien cuando yo insisto en que no es que las cosas se tienen que hacer como yo digo porque yo creo que es lo correcto, más bien voy a comenzar a dañar al grupo. O también en la casa, ¿verdad? En la casa, si yo digo, no, es que las cosas se hacen así porque yo digo punto y ya, ¿verdad? Entonces más bien comienzo a poner anticuerpos entre nosotros mismos. Tenemos que reconocer que todos tenemos diferentes habilidades y talentos. Entonces podemos participar, por ejemplo, en quehaceres de la casa según lo que a nosotros más nos guste o en lo que yo tenga más destreza. A veces, pues eso no siempre va a suceder así, ¿verdad? A veces, pues, por ejemplo, ni a mi esposo ni a mí nos gusta planchar, pero alguno de los dos lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no, entonces, bueno, una opción que hemos encontrado es comprar ropa que no ocupe a plancharse, pero sí hay cierto tipo de ropa que a veces uno tiene que tener y que hay que planchar, ¿verdad? Entonces, no siempre se va a poder hacer lo que uno quisiera. ¿Cómo puedo comenzar a participar? Por ejemplo, en el grupo. Bueno, viniendo a reuniones, leyendo, aunque yo no quiera comentar sobre una literatura, algún pensamiento, por lo menos lo leo. Y dice que lo bonito aquí, darle la bienvenida a los recién llegados. Y algo hermoso, compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo más importante. Y dice que luego de que yo comienzo a compartir mi experiencia, comienzo después a animar a otros a que hagan lo mismo. Y así es como este programa se mantiene. A nivel personal, entonces que cada uno de nosotros nos comencemos a dividir tareas, ¿verdad? A veces las mamás se quejan de que es que nadie me ayuda, pero es que tampoco sabe delegar. O critica, ¿verdad? Todo lo que le ayudan nunca está bien hecho. Entonces, así tampoco nadie va a querer voluntariamente ofrecerse a ayudar. Pasamos a la siguiente. El concepto 5 nos dice que cada individuo tiene el derecho de apelación y petición a fin de asegurar que sus opiniones e inquietudes personales sean cuidadosamente tomadas en cuenta. A mí me gusta mucho que en otras hermandades este concepto lo resumen como las minorías serán escuchadas. Y el principio de este concepto es consideración. Entonces, ¿por qué me gusta eso de que las minorías serán escuchadas? Porque a veces dar mi opinión o apelar a algo cuando la gran mayoría está de acuerdo con otra cosa, yo voy a necesitar valor de decir, bueno, yo sé que todos están de acuerdo en que se haga tal cosa, pero yo considero que va contra las tradiciones o yo considero que es mejor hacer esto y esta otra cosa. Yo solamente estoy opinando. Me pasó hace poco en mi trabajo que algo que yo no estaba de acuerdo y todos mis compañeros dijeron sí, entonces yo dije, aquí yo voy a aplicar el concepto 5. Y entonces simplemente dije, bueno, yo apoyo lo que la mayoría quiere hacer, pero igual voy a dar mi opinión de por qué ellos estarían en desacuerdo. Y la di. Entonces, este concepto nos enseña que usted nada más da su punto de vista, no es para ganar,
¿verdad? O no es para estar convenciendo a los demás, simplemente para usted no acumular, porque ya sabemos que acá a veces no acumulamos, nos tragamos las cosas y entonces muchas veces nos podemos ir a la comida. Podemos pasar a la siguiente. Y este concepto, entonces, nos dice que nosotros vamos a dar nuestra opinión, aunque difiera de la opinión de otra persona, pero solamente es para ser escuchada, ¿verdad? Como les decía, no es para convencer a los demás. Y así como yo quiero ser escuchada, entonces yo también tengo que devolver el escucha. Entonces, con mente o con mantener un criterio abierto, una mente receptiva, voy a escuchar a la otra persona. Y eso a veces, bueno, al menos en mi casa, eso me cuesta, ¿verdad? Porque yo, cuando mi esposo piensa diferente a mí, a veces me cuesta, porque me sale el orgullo. Y yo estoy convencida de que Sandra tiene la razón y que deberían ser las cosas como ella dice. Y más de una vez, cuando entonces digo, bueno, está bien, vamos a ceder, vamos a hacerlo a su manera, y resulta que era mejor de lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces, este concepto con esta pregunta me encanta, que dice, ¿de qué manera los principios del quinto concepto me dan valor para hablar, incluso si me siento incómodo o molesto en cuanto a expresar mi opinión? Esto, por ejemplo, a mí a veces hasta se me corta la voz o estoy escribiendo y me tiembla todo porque, como les decía, se requiere valor el comenzar a expresarme cuando yo sé que yo soy la minoría, cuando los demás no piensan igual. A mí todavía a veces hasta de los mismos nervios me da por llorar. Me ha pasado con mi esposo que yo ya me adelanto y yo digo, es que me va a decir que qué ridícula o que cómo se me ocurre, y entonces yo ya llego toda nerviosa a preguntarle algo, ¿verdad? Y qué bonito cuando la gente tiene una mente abierta y simplemente te comprende y podemos comenzar a comunicarnos. Esto obviamente lleva práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te podemos tener muy metido el ego o el orgullo, ¿verdad? A mí me costó mucho, yo siempre tenía que tener la razón. Y aunque fuera la minoría, yo tenía que convencer a todos, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que mi madrina me decía, conteste, quizás tengas la razón. Y yo, ¿qué? Jamás, yo cómo le voy a dar la razón a otra persona, ¿verdad? Y así muchas veces se ayudan a que las discusiones se terminen, ¿verdad? Cuando yo digo, mira, esto no es importante, ¿para qué voy a discutir? Por ejemplo, ese ejemplo que les di de mi trabajo, que yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero los apoyo. Entonces una compañera comenzó a decir, no, es que sí, es que de verdad. Y me dieron ganas de contestarle, pero yo dije, Sandra, ya diste tu opinión, no la tenés que convencer, ella te quiere convencer, pero igual no te va a convencer. Entonces yo en silencio en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Entonces después me sentí muy bien porque me acordé de este concepto. O sea, yo solamente expreso, pero no para estar convenciendo a los demás. Y también tengo que escuchar a los demás. Pasamos al siguiente concepto. Tenemos el concepto... perdón, falta otra preguntita, mira. Si quieres te devuelves, perdón, no había visto esta otra. ¿Qué puedo hacer cuando reacciono negativamente ante la opinión de alguien? Eso a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Por qué? Porque está el ego metido, porque yo estoy cuadrada en que lo que Sandra opina, eso es lo correcto. Entonces, lo único que logro es alejarme de la gente, ¿verdad? A mí me pasó cuando en una conciencia de grupo se decidió algo que yo no estaba de acuerdo. Vean, compañeras, yo me fui a lavar los platos y yo era así, pero después que no me piden ayuda. Y no, vean, parecía la loquita. Y cuando ya, ¿verdad? Se me resbaló el plato, no se quebró, pero yo siento que ese es el poder superior diciéndome, vuelva a la razón, nena, ¿verdad? Y entonces ya ahí yo, el sano juicio, yo, Sandra, ¿pero qué te pasa? ¿Estás peleando sola? ¿Y qué? Los demás tienen derecho a decidir contrario a lo que usted quería, ¿verdad? Y entonces volver ahí a la tradición que nos dice que estamos guiados por un poder superior. Entonces yo, bueno, si esa conciencia decidió tal cosa es porque estaba guiada por el poder superior. Cuando la conciencia puede ser que no está bien informada y decidió algo incorrecto, también nos va a decir este concepto que, más bien el que viene después, más adelante, que algún aprendizaje tenemos. Algún aprendizaje faltaba
para que después entonces el grupo diga, ay, sí, mira, nos desviamos, teníamos que haber tomado tal decisión. Entonces no tengo que preocuparme, ¿verdad? De que si yo digo que mi opinión es de tal manera, revisarme cómo está mi ego, ¿verdad? ¿Por qué no puedo aceptar la opinión de otra persona que sea diferente a la mía? Sobre todo cuando es la de mi esposo, en mi caso, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta tanto? Entonces ver qué es lo que hay dentro de Sandra que no le permite aceptar otras opiniones. Claro que todo es mucho más fácil cuando todo el mundo opina igual que lo que opino yo, pero qué difícil cuando otra persona dice, no, es que yo quiero tal y tal cosa. Ah, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que aprender a negociar y a comunicarnos entonces mejor. Pasamos a la siguiente y es el concepto 9. Dice que es indispensable que haya servidores confiables y capaces, así como métodos apropiados y precisos para elegirlos, a fin de lograr un funcionamiento efectivo en todos los niveles de servicio. Aquí el principio es habilidad o capacidad. ¿Por qué les puse ambos principios? Porque resulta que en cierta literatura nos la vamos a encontrar como habilidad y en otro tipo de literatura la encontramos como capacidad. Entonces, ahí por si se encuentra en literatura digital, en el folleto que tenemos en Costa Rica es capacidad, el principio que viene de este concepto 9. Y entonces acá hay 3 maneras en que podemos desglosar a este principio. Dice que primero necesitamos servidores confiables y capaces. Entonces, confianza. Confianza le vamos a tener a esos servidores de que ellos van a poder hacer bien su trabajo. Pero también dice que vamos a necesitar métodos apropiados para elegirlos. Esto es, por ejemplo, que no es porque, Sandra dice que no, tal servidor, que tal persona haga tal servicio y ya, y solo por eso se va a hacer. No, ¿cuáles son nuestros métodos? A través de una junta de servicio, a través de una conciencia de grupo, se van escogiendo a esos servidores. ¿Para qué? Para que puedan dar un buen funcionamiento en su servicio. Dice que aun cuando algún servicio pueda requerir cierta destreza o habilidad, la disposición es el primer paso en el servicio. Y eso me encanta porque tal vez muchas veces tenemos miedo de dar servicio. Y acá simplemente es eso, compañeros, necesitamos tener disposición. Las destrezas o las habilidades, el poder superior se encarga de irnoslas dando. Más bien, cuando yo no me lanzo al servicio, yo muchas veces entonces no puedo ver o descubrir ciertas destrezas que yo tenía. Cuando uno dice, yo cuando pensaba en creatividad, yo solamente pensaba en una persona que supiera pintar, dibujar bonito. Yo no sé por qué yo en creatividad pensaba solo en eso. Ahora creatividad es cómo puedes hacer un brochure, cómo puedo hacer una receta que la veo y digo, mira, sí, pero esta receta yo le puedo cambiar esto y lo otro y este ingrediente que no me conviene, entonces le voy a poner este otro ingrediente. Ahí estoy siendo creativa. Entonces solamente cuando realmente yo me lanzo, me arriesgo, voy comenzando a descubrir que yo tengo ciertas habilidades y destrezas que tal vez las estoy admirando en otras personas sin darme cuenta que yo también las tengo. Y dice que una de las mejores maneras para atraer la participación en el servicio es permitir a los miembros crecer dentro de los diferentes tipos de servicio. Entonces, ¿por qué no? Una persona de repente dice, yo quiero darle la bienvenida a los nuevos, perfecto. Después quiere más bien comenzar a hacer los audios de lunes a sábado del chat de WhatsApp, perfecto, ¿verdad? Démosle las oportunidades. No, es que usted fue tan buena secretaria que no, siga siendo solo láncese cada cierto tiempo a secretaria. Pero y si yo quiero ser, no sé, tesorera, ¿por qué no puedo ser tesorera, verdad? Entonces, claro, hay servicios que después vamos a ver en el siguiente, todavía no, en el concepto que viene más adelante, que obviamente a veces sí necesitamos poner ciertos requisitos porque estamos en recuperación.
Entonces hay algunos requisitos, por ejemplo, que si voy a madrinar o voy a acompañar a otro miembro, entonces no es que yo estoy recién llegada, ni siquiera he visto el paso uno y ya pretendo ponerme con otra persona a ver el paso uno. Ahí entonces habría el requisito o la sugerencia de decirle, cuando usted ya haya visto el paso uno, lo puede estudiar con otra persona, ¿verdad? Entonces como ir un poquito más adelante de la persona a la que le va a ayudar. Y entonces de esta manera vamos a tener un liderazgo sano en acción. Y yo creo que eso es lo que venimos a aprender en este programa. Yo al menos esa ha sido mi experiencia, aprender a comenzar a tener un liderazgo sano, no en el que Sandra solamente imponía. Yo antes, si era coordinadora de algo en mi trabajo, Sandra simplemente llegaba y decía, bueno, se va a hacer esto y ya. No tomaba en cuenta a los demás. En cambio, ahora es, bueno, vieran que yo tengo esta idea, no sé si alguien tiene una idea mejor o qué les parece, o sea, tomo la opinión de los demás. Eso también es parte de ser líder. Y el que no se me suba el ego. Es que no, a mí nadie me tiene que ayudar en mi servicio, o sea, yo sé cómo hacerlo, yo no ocupo a nadie. Y resulta que siempre vamos a tener miembros con más experiencia que nos pueden ayudar y guiar. Entonces, si yo soy con ese ego, pues entonces yo cuando iba a preparar temas hubiera dicho, a mí nadie me tiene que decir nada. No, yo comencé a preguntar, ¿y usted cómo da el tema? ¿Y cómo lo prepara? Y entonces yo comencé a tomar ideas, escuché y ahí fui como ya devolviéndonos, ¿verdad? Al primer concepto que vimos en el 3, yo ya después ahí tuve la libertad de preparar mis temas a mi gusto, pero sí tomé en cuenta cómo las otras personas lo preparaban. Igual si voy a dar un servicio, tomar en cuenta a otras personas que ya lo han dado ¿por qué? Porque voy aprendiendo de otros. Tal vez han tenido otras ideas mejores que las mías, ¿verdad? Yo, por ejemplo, fui secretaria y ya han pasado 3, esta es la tercera secretaria. Y de todas he aprendido algo que yo digo, mira, a mí no se me hubiera ocurrido hacer esto de tal manera, ¿verdad? Entonces, qué importante tener esos padrinos o madrinas de servicio. No estoy segura que si aquí se les llaman así, pero sí lo he escuchado en otro programa que se les llaman así, a esas personas que ya han dado un servicio que yo quiero dar. Este concepto entonces me va a ayudar a que la gente comience a compartir, dice, sus sentimientos y opiniones, sin ser menospreciada por los demás si no están de acuerdo con ella. Por ejemplo, el que en mi familia comiencen a tener ciertos roles de liderazgo, que si quiero que mi hijo comience, no sé, a encargarse de botar la basura cada cierto tiempo o un día a la semana, o que cuide el jardín, comenzar a dejarlos que comiencen a hacer sus tareas. Entonces ahí ellos esa confianza en ellos mismos va creciendo. Cuando yo más bien a veces creo que les estoy ayudando haciéndoles todo y más bien estoy cometiendo un error. A mí, por ejemplo, me pasó, hasta mis 33 años yo viví con mis papás y mi mamá era una persona sumamente alcahueta. Entonces, claro, Sandra no sabía cocinar. Yo me fui a vivir sola y yo decía, ¿y cómo hago arroz? O sea, no sabía hacer nada. Vale, que bueno, el Poder Superior me puso un ángel y ese ángel me comenzó a enseñar a cómo cocinar. Yo no sabía lavar ropa porque mi mamá es que me desperdician todo, entonces yo todo lo hago. Ahora que ahí era más bien esa otro que ya vimos de comenzar a aprender a delegar tareas. Entonces, tengo el ego, la arrogancia de que nadie hace las cosas como yo. Entonces, me puedo estar quejando de que nadie me ayuda, pero es que no lo permito. Y el liderazgo va a fomentar también la rotación de puestos de servicio. Y esta rotación de puestos de servicio evita el dominio y fomenta nuevas ideas en el servicio, ¿verdad? Entonces, rotación de servicio, ¿por qué es tan importante? Porque si no yo me la creo toda. Es que nadie va a ser mejor secretaria que yo, entonces yo
perennemente voy a ser la secretaria del grupo. Y resulta que viene otra compañera y como les comenté, ¿verdad? Ya han venido 3 y yo digo, wow, han hecho cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido hacer y que han sido buenísimas. Entonces, sigo aprendiendo gracias a esa rotación de servicio. Pasamos a la siguiente y nos hace una preguntita este concepto. Dice, ¿de qué manera el 9º concepto me anima a enfrentar el miedo al fracaso o al éxito cuando asumo un papel de liderazgo? Al fracaso, porque puede ser que estoy llena de miedos, ¿verdad? Tal vez en mi niñez siempre me estaban señalando mis faltas, entonces eso hace que yo no pueda servir porque me da miedo. Por ejemplo, yo llegué primero a otra hermandad antes que a esta y era presencial y me acuerdo que una vez una compañera me dijo, ay, no hay nadie para presidir, preside. Y yo dije, jamás. Y no presidí, compañeras, porque yo por dentro decía, ¿y si me equivoco? O sea, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Verdad? Y vean cómo es de lindo el poder superior que la compañera que estaba presidiendo se equivocó. Estaban leyendo los 12 pasos, la compañera iba por el 11º y la que presidía le dijo, muchas gracias compañera por su servicio, y se vuelve la que estaba leyendo y le dice, no, pero todavía me falta el 12º paso. Y la que presidía solamente se rió y dijo, ay, perdóname, seguí. Vean compañeros, yo dije, ¿qué? A mí me hubiera pasado eso y yo me levanto y me voy del grupo. ¿Por qué? Porque Sandra no podía, o sea, yo sentía que me hubieran dicho, qué babosa, ¿cómo se equivocó? ¿Cómo se le ocurre? No está poniendo atención. Todas nada más se rieron. Continuamos con la reunión toda amena y yo dije, como aquí no pasa nada, si yo me equivoco, o sea, nadie me señala. Qué bueno, ¿verdad? Y el miedo al éxito, ¿por qué? Porque se me puede subir el ego. Ay, comienzan a decirme, ay, Sandra, qué lindo preside usted. Entonces Sandra ahora quiere presidir todos los jueves, ¿verdad? Porque hay alguien me dijo que presidía tan bonito, entonces tengo que manejar ese ego. Y vean que esto mismo puede ser en la casa, ¿verdad? Porque yo al menos tuve la experiencia en mi familia de que desgraciadamente fue así, ¿verdad? De que nadie hace las cosas como yo. Entonces, como nadie hace las cosas como yo, Sandra se hizo muy perfeccionista y nunca fue suficiente para agradarle a su mamá, ¿verdad? Ella no lo hizo al propio, o sea, yo ahora ya hice todo un proceso, ya estoy bien con mi mamá, pero llegó un momento en el que desgraciadamente yo llegué a odiar a mi mamá sin saber que lo que estaba era resentida con ella, por eso de que yo consideraba que yo nunca era suficiente para ella. Y no se quedó ahí, sino que Sandra lo trajo a su vida adulta. Y ahora todavía Sandra tiene esos rasgos en los cuales nunca es suficiente lo que hace, ¿verdad? Ella hace algo y de repente, ay, lo hubieras hecho de tal manera, ¿verdad? Hoy espero que no me pase, pero ya me estaba pasando por la mente de que yo no lo estás dando bien, Sandra, el tema no lo estás dando bien, ¿verdad? Entonces, nunca es suficiente. Así que tenemos que tirarnos al agua, no vamos a ser perfectos y está bien, porque si yo pienso que si me equivoqué, voy a aprender algo que el poder superior quería que aprendiera, ya con eso, esa culpa que yo puedo sentir va a desaparecer. Si gusta, pasamos al último concepto del día de hoy y este es mi favorito de todos los conceptos. Dice, la responsabilidad en el servicio se equilibra mediante una autoridad de servicio cuidadosamente definida. De esta manera se evita la duplicación de esfuerzos. Y el principio de este concepto 10 es la claridad. En otras hermandades le llaman evitar la doble dirección de administración. ¿Y por qué me encanta este concepto? No crean que es porque Sandra lo practicaba súper bien, no, más bien fatal cuando comenzó a dar servicio, porque ella quería controlar. Entonces, este concepto nos dice que cada servidor necesita tener una descripción cuidadosamente definida de sus funciones por escrito. Y tal descripción permite que los miembros que estén considerando tomar algún servicio
entiendan explícitamente lo que se espera de ellos. A veces nos da pereza leer, ¿verdad? O a veces yo nada más digo, sí, me van a ofrecer tal servicio y ya, pero puedo preguntar y más bien es importante que yo sepa, tengo que ser responsable de saber a qué funciones yo me voy a enfrentar, ¿verdad? En qué me estoy comprometiendo. Y dice que si las funciones están claras, pues se evita la duplicidad de funciones. O más bien el contrario, de que nada más se sabe que hay que hacer algo, pero nadie lo hace. Entonces a nosotros nos pasó en nuestra casa de que mi esposo de repente comenzó a sacar la basura, entonces yo asumí que él iba a sacar la basura de por vida, ¿verdad? 2 veces a la semana. Pero un día no la sacó y Sandra se enojó. Y entonces mi esposo me dijo, ¿y por qué? ¿Verdad? Entonces ya tuvo que bajar el orgullo Sandra y decir, sí, claro, ¿verdad? Claridad. Ahora entonces tenemos claridad. Sandra la prepara para los martes, él la prepara para los viernes la basura. Entonces no podía quedársenos la basura ahí porque alguno decidió que el otro la tenía que haber sacado y no la sacó, ¿verdad? O al contrario, que estamos alistando y el otro está alistando, sí, pero al final entonces estamos mandando mensajes y teníamos que hacer tal cosa y estaba a cargo la secretaria, pero yo me le metí. Por ejemplo, ahora en el trabajo tenemos algo en el que tenemos que sacar a concurso una plaza y entonces yo estoy a cargo de entrevistar a ciertas personas y otra compañera a otras. Pero es que como hay ciertos jefes que conocen a ambas, entonces yo ya me quería meter, compañeros. Yo dije, gracias por este concepto, porque yo dije, Sandra, a usted le corresponde preguntar sobre estas 2 personas nada más, aunque esa persona conozca a esta otra, a esa le corresponde a su compañera, pero la compañera me he tenido que morder la lengua porque casi ya en 2 ocasiones he querido preguntarle por esa otra persona. ¿Pero por qué? Porque Sandra no se puede esperar a que después nos vamos a reunir y ver cuáles son las habilidades o destrezas de cada persona que han opinado sobre esas personas, ¿no? Sandra quería adelantarse, ¿verdad? Entonces, ese respeto de que cada uno tiene las funciones a cumplir. Si gustas, pasamos a la siguiente. Y acá, entonces, lo que les estaba diciendo, tengo que tener responsabilidad. Pero puede ser, y aquí viene la pregunta, ¿asumimos más de la necesaria o la evitamos por completo? Entonces nos dice que tenemos que tener equilibrio. Ahí si gustas le das un clic. Entonces puede ser que yo siempre cedo. Perdón, ahí si gustas le das otro clic. Y entonces otro más. Y entonces yo estoy como ese muchacho ahí, ¿verdad? Como, entonces puede ser que yo esté como en el programa diciendo, sí, que los demás sirvan, yo aquí estoy cómoda, que los demás hagan todo y yo nada más estoy aquí tirada como él, ¿verdad? Ninguna tarea, no quiero serme responsable de nada. O en el otro extremo, que ahí si gusta le das clic y creo que 2 veces más, ahí. Y entonces estoy con todas las tareas porque Sandra tenía que encargarse de todo. ¿Por qué? Porque no confía en los demás, ¿verdad? Me acuerdo que en el trabajo me pasó que yo llegué a psicología y me dijo delegue y yo le dije, es que nadie va a hacer las cosas como yo. Vean, por dicha ya estaba en programa, porque la psicóloga lo que me dijo fue, mamita, usted lo que tiene que trabajar es su orgullo. Yo ya entendía a qué se refería. O sea, Sandra no sabía delegar. Ese orgullo le decía que solo ella sabe hacer las cosas bien y los demás no. Y un bajonazo al ego cuando vienen las personas y les delego cosas y tienen más creatividad, han hecho cosas más interesantes y entonces yo sigo aprendiendo. Pasamos a la siguiente. Y también este concepto nos recuerda que yo no tengo que estar encima de alguien. Si yo le delegué algún servicio a alguien, yo no voy a estar encima. A mí me encanta esa foto porque definitivamente esa gestión excesiva dice que es ineficiente, desmoraliza a la persona y hasta se puede resentir. Esa frase me encanta. Hay muchas maneras de realizar una tarea. Yo eso no lo podía entender. Para mí la única manera en la que Sandra creía esa era la correcta y no es así.
Me quedan 5 minutitos, entonces vamos a ver si me da chance, que creo que sí, para lograr terminar a tiempo. Les voy a leer, si gustas pasas a la siguiente imagen. Esta frase me encanta y se las quiero compartir. Hay 2 fundamentos reales. 1, que hay un Dios. 2, que no eres Él. A mí me sirvió montones, por eso les digo que este concepto me fascina. ¿Por qué? Porque muchas veces Sandra ha jugado de Dios y Sandra ha querido controlar a los demás y Sandra le anda diciendo a los demás qué tienen que hacer, y en este programa aprendí que si ni Sandra ha podido con su propia vida estar como ella quisiera estar, o sea, menos le puede ayudar a otro. Entonces, concéntrese en usted misma, Sandrita. Y si le delegué una tarea a otra persona, tengo que confiar y dejar que esa persona la realice. Les voy a leer aquí una historia que me encanta y creo que ejemplifica muy bien este concepto. Dice: hace años puse ladrillos alrededor de todos mis jardines. Tenía instrucciones muy específicas para mi esposo en cuanto a la forma de recortar el césped en las orillas de esos jardines. Le di la responsabilidad y la autoridad para hacerlo. Después de la primera vez, critiqué sus esfuerzos porque no lo hacía como yo me imaginaba. Él ofreció que yo recortara el césped en las orillas de los jardines en el futuro. Con todo respeto me negué. Nunca más volví a intentar a supervisar al extremo su forma de recortar el césped en las orillas de los jardines, ¿verdad? Entonces, claro, ella aquí fue muy astuta. ¿Por qué? Porque él le dijo, entonces ya no lo hago. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso en la casa? Yo he escuchado compañeras en otra hermandad en que dice, es que me tiende la cama mi esposo, pero no la tiende como yo. Yo agradezca que la tendió, ¿verdad? Cuando mi esposo lava la ropa de cama, yo le agradezco que la lavó, ¿verdad? No porque lo tengo que ver como una ayuda, sino porque hay maneras de hacerlo. O sea, él tiende la cama diferente a como yo la tiendo. ¿Y qué importa? ¿Verdad? Pone los platos cuando los lava, los pone diferente a como yo los pongo, a que se escurran. Y les puedo asegurar que lo hace mejor que yo. Entonces, ¿cuántas tareas, si yo no dejo que los demás hagan, si no las delego, no puedo aprender? Y bueno, y todavía les puedo decir que no he aprendido a ser tan ordenada como él. Así que esta doble dirección también la podemos tener en nuestra familia. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque entonces, ahí si quieres pasamos a la siguiente, que creo que son las preguntitas. No, todavía no. Acá este concepto entonces nos dice que nosotros tenemos una autoridad que nos delegó el grupo. Entonces yo estoy dando un servicio, pero muchas veces creemos que como estamos sacando un servicio, yo puedo pues hacer lo que yo quiera. ¿Porque no me pagan? No. Entonces, qué importante recordar, yo estoy dando un servicio y tengo que ser responsable. Tengo que rendir cuentas. Sí, tengo autoridad para ver cómo lo hago. Tengo libertad de decisión, pero tengo que ser eficiente. Y tengo que responder a esa confianza que me ha dado el grupo. Entonces, vean cómo este concepto me ayuda a saber que sí, yo me puedo ofrecer un servicio, pero también tengo ciertas cositas que tengo que devolverle a ese grupo. Tengo cierto compromiso. Pasamos a la siguiente. Y ahora sí, acá son las preguntitas. Si quieres le das otro clic, que son 2. ¿Cuándo he asumido responsabilidades que no son mías? Entonces tras de eso después me estoy quejando de que, yo que te ayudé tanto, pero es que ni me lo pidieron y yo ahí estaba de metiche, ¿verdad? Entonces estoy asumiendo lo que no me correspondía. ¿Cuándo puede la falta de autoridad definida conducir a discusiones innecesarias o la frustración? Como el ejemplo que les di tan simple de botar la basura en mi casa. Entonces necesitamos comunicarnos. Y también pueden hacer discusiones innecesarias, por ejemplo, cuando yo llegaba y le pedía permiso para salir a mi mamá y me decía, vaya pregúntale a su papá, y mi papá, vaya pregúntale a su mamá, y yo, ¿verdad? ¿Y qué dijo su mamá? Y yo, entonces, ¿qué aprendió Sandra? A mentir.
Mami dijo que sí me daba permiso. Entonces llegaba y mi papá, bueno, entonces sí, claro, pero después ellos sí hablaban y como, no, yo no le dije que le daba permiso, no, fue porque usted le dio permiso, no, pero es que ella me dijo que usted, y entonces era un desastre, ¿verdad? ¿Por qué no aprender a decir, bueno, un hijo viene a pedir un permiso? Bueno, lo voy a hablar con tu papá y después nos comunicaremos contigo. Así hemos aprendido mi esposo y yo. A veces nos invitaban a algo y mi esposo ya respondió, yo, pero ni me habías preguntado si yo podía, yo ya tengo otra actividad. Entonces hemos aprendido que primero conversamos nosotros y después le contestamos a la persona. A veces me decía, es que aquí no tengo el teléfono. Pues decirle que después lo llamas y que después le vas a contestar, ¿verdad? Porque tenemos esa urgencia. Pasamos a la siguiente. Y esta, si quiere, le das, este simplemente para acordarnos de que podemos tener un ABS, puedes seguirle dando hasta que aparezca, creo que la oración de la serenidad. Y es que nosotros podemos cambiar. Y vean ahí el ABC, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Solamente estoy cambiando yo. Y así el resultado está cambiando. Puede ser que yo me queje y diga, ay, sí, yo pongo estos conceptos, voy a poner los principios en mi familia, pero nadie más los practica, no importa, porque tarde o temprano usted va a ver cambios en su ambiente, en el trabajo. A mí todavía me falta mucho, pero he cambiado bastante. Ya no soy esa persona que llega a decir, las cosas se hacen así, porque yo estoy a cargo. No, ahora tomo en cuenta a mis compañeros. Entonces, con que nosotros cambiemos, nuestro ambiente también va a cambiar. La siguiente. Y esta es ya para terminar, que los quiero dejar con esa frasecita que, bueno, está en los folletos estos de los 12 conceptos y dice, confiar significa no tratar de dirigir el espectáculo. En vez de eso, trabajamos en camaradería con otros comedores compulsivos en recuperación y nuestro poder superior para transmitir de una manera efectiva el mensaje de CCA o A. O sea, no tenemos que hacerlo todos nosotros, compañeros. Tienen que haber otros servidores. Tenemos que aprender a tener el valor de tirarnos al agua y comenzar a sentirnos pertenecientes al grupo y comenzar a hacer esa unidad entre todos. Creo que esa sería ya la última, ¿verdad? Muchas gracias por permitirme compartir y solamente pues podríamos decir, bueno, ¿qué tienen que ver todo esto con la comida? ¿Qué tiene que ver estos principios con comedores? Solamente es para el servicio. No, ya vimos cómo lo podemos llevar en nuestro metro cuadrado y cómo, al menos en mi ambiente, influyen mis emociones. Entonces, si yo tengo un ambiente en el que el liderazgo se puede llevar de una mejor manera, también va a ayudar a que yo esté más tranquila y puede ser que entonces no tenga tantos detonantes que me puedan llevar a la comida. Eso sería de mi parte. Gracias por la tolerancia. Muchísimas gracias a la compañera Sandra por compartir, por llenarnos de fortaleza en este proceso del programa.